nuestro amado Dios como Padre desde que creó al hombre. Siempre, además de amarlo, de cuidarlo, de protegerlo, también tuvo esa gentileza, podríamos decir, de prevenirle, de advertirle, siempre, en todo momento. Luego de crearlo, Adán, y haberle ofrecido toda la creación, vino la advertencia, vino la prevención. Prevenir es justamente una palabra que te dice que tengas cuidado. Porque si no haces lo que se te está diciendo, es muy posible que luego te equivoques, que tengas consecuencias. Y de hecho, Dios le dice a Adán que todo lo que estaba allí podía utilizar todo. Él podría enseñorear todo. Todo había sido creado para su beneficio. Pero solamente le dice que de uno de los árboles que estaba de allí, que en el medio, dice, de ese no tienes que comer, porque si lo haces vas a morir. Y sabes, Dios, desde ese momento en adelante, siempre tuvo la necesidad de buscar hombres para que puedan llevar su palabra de juicio, su palabra para que un pueblo se arrepintiera, su palabra de no solamente de advertencia, de prevención, sino también de esperanza. Y él elegía hombres. Así lo eligió a Isaías. Y en el tiempo que lo eligió a Isaías, este profeta joven, para llevar la palabra del Señor, el pueblo de Israel, ese pueblo que él había elegido, ese pueblo que lo había sacado de una esclavitud, ese pueblo que había podido observar, que había podido experimentar el poder de Dios en su vida, con los milagros, con las provisiones, en todo momento Dios presente. Ese pueblo había entrado en un momento de decadencia espiritual. Estaba muy vulnerable. Pensaba que los enemigos, los ejércitos, los pueblos vecinos, los otros reinos, no iban a poder sobre ellos. Pero no solamente eso, sino que comenzó una debilidad espiritual, una debilidad en su creencia, una debilidad en la confianza en Dios. Y entonces Dios lo utiliza a Isaías para que le lleve una palabra de prevención, una palabra de advertencia, una palabra de decirle que si ellos continuaban haciendo lo incorrecto, que seguían en rebeldía, iban a venir días oscuros, iban a venir días de cautiverio, días donde se iban a sentir realmente solos, donde iban a sentir el temor en sus vidas. Pero había, entre esa advertencia, el pueblo no lo supo comprender, porque en el amor de Dios, Dios siempre habla antes de hacer un juicio. Entonces, lo manda a Isaías, pero cuando le da esa advertencia, esa palabra de advertencia, también luego le dice que aún cuando vengan esos momentos malos, oscuros, difíciles, cuando se sientan solos, cuando se sientan que no tienen fuerzas, que ya no creen, que es allí donde Dios no los va a dejar, que es allí nuevamente Él los va a renovar. Y en realidad es la misma palabra que necesitamos hoy nosotros, que Dios renueve, que Dios nos vuelva a usar. Vos decís, ¿qué es lo que tiene que renovar? En el hombre, una de las cosas que tiene que renovar, no solamente nuestro corazón, sino también nuestra fe. Porque es una de las cosas, la fe, que es la certeza, que es la seguridad, que es la confianza en quién vos crees y por quién estás caminando, y quizás por lo que Él te ha movido a que hoy estés aquí en su casa. La fe te trae la confianza en el Señor, lo que Dios se ha ido manifestando y haciendo en tu vida. Eso es lo que nos trae, eso es lo que nos hace seguir, lo que nos sostiene. Entonces, esa palabra que le dio hace tiempo al pueblo de Israel es la misma que hoy yo te voy a compartir a vos.
es la misma que Dios nos trae en este tiempo tan caótico, en este tiempo donde hay momentos muy peligrosos, donde las creencias verdaderas se están mezclando con el pensamiento del hombre, con el pensamiento personal, donde la verdad única, que es la palabra de Dios, está siendo transformada, pero no desde la transformación, desde la propia palabra, sino transformada a gusto y placer del pensamiento del hombre. En este tiempo donde la corrupción es algo tan normal, en este tiempo donde los celos, el engaño, la envidia, la mentira es algo característico del ser humano, la desconfianza es una palabra maravillosa que también la necesitamos. Muchas veces necesitamos que en nuestra vida alguien nos vuelva a decir cómo debemos andar, cómo debe ser esa confianza, qué debemos hacer cuando vienen esos momentos o esas circunstancias donde decimos que nos encontramos en encrucijadas, donde nos sentimos solos, donde decimos ya no va más, realmente esto no tiene solución. Esa es la palabra que hoy te voy a traer. Y voy a invitarte entonces que puedas abrir tu Biblia en el libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 41, versículo 15 y 16. Y esta palabra la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y ruego a Dios que toque tu corazón, que te lleve a reflexionar y que mires tu vida. Isaías capítulo 41, versículo 15 y 16, la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así: He aquí, yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Y esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Claro que sí, que la recibimos con un fuerte aplauso. Qué hermosa palabra, qué bueno que es Dios, qué grande que es su misericordia. Dice, he aquí, yo te he puesto por trillo. Y cuando Dios dice a través de Isaías, yo te he puesto, también le dice a Isaías, yo te he puesto a ti, yo te designé a ti para que tú le lleves esta palabra. Dice, yo te he puesto por trillo. ¿Qué es el trillo? ¿Sabes? El trillo era un elemento que se utilizaba en la antigüedad justamente en la agricultura. El trillo era una máquina, era en realidad un palo que en los extremos tenían aspas o dientes que eran o de madera o eran de metal. Y era muy pesado, el agricultor se lo tenía que poner a uno de los bueyes, lo ataba para que él, mientras se iba deslizando, mientras iba caminando, iba arrastrando ese trillo. ¿Y para qué servía el trillo? El trillo servía justamente para ir separando en las grandes trigales justamente el trigo o la cebada. En esos tiempos el trigo separaba el grano del trigo de lo que era lo innecesario, lo inútil, que era la paja. El grano generalmente estaba en los tallos, y cuando pasaba que era muy pesado el trillo, con la fuerza que tenía, dice que inmediatamente el grano caía a un costado y al otro costado quedaba lo que no se necesitaba. Vos decís entonces, el Señor dice, y he aquí yo te he puesto por trillo.
trillo nuevo. ¿Y qué quiere decir el Señor? ¿Qué le quería decir a ese pueblo? ¿Qué nos quiere traer y qué mensaje nos trae a nosotros? Vos decís, ¿será que nos va a convertir en una máquina? ¿Tendremos que aplastar a algo? Y por ahí podría ser. Pero la fuerza para aplastar algo, para moler algo, para triturar algo, tiene que ser demasiado. Y sabes que eso el hombre no lo tiene. Tampoco lo tenía Israel. Estaba muy vulnerable, muy temeroso. Entonces dice, yo los he puesto, yo los designé. Ustedes en mis manos van a ser no una máquina de trillar, van a ser un instrumento que van a poder vencer cualquiera de los obstáculos que vengan en sus vidas. Por eso el Señor dice que no va a ser un trillo cualquiera, sino un trillo nuevo. ¿Qué significa? Que nuestra vida se convierta en instrumento, que Dios la tome a nuestra vida y la convierta en instrumentos, en un instrumento nuevo. ¿Por qué? Cuando somos un trillo viejo, cuando nuestra fe está debilitada, cuando caminamos inseguros, cuando nuestra comunión con el Señor la hemos dejado a un costado, cuando no estamos firmes en lo que realmente decimos y hacemos. Entonces, uno comienza a alejarse del Señor, alejarse y no a cumplir el mandato. ¿Qué es el mandato de Dios? ¿Qué es lo que Dios desea para nuestras vidas? ¿Qué es su voluntad? Los mandamientos, lo bueno, lo correcto, la vida recta. Entonces, cuando uno está debilitado, la fe, cuando no tenés ganas, cuando has perdido, has entrado en un estado de apatía, de no querer ni venir a la iglesia, ni servir, cuando te quejas, cuando el creyente se queja, cuando dice, aquella mujer, no, esto ya no va más, no va a cambiar. ¿Sabes qué? Había una mujer que decía, mi esposo no va a cambiar más. Conocía al Señor ella. Y ella oraba al Señor, pero llevaba tanto tiempo que decías, bueno, ¿hace cuánto que vengo a la iglesia? Señor, ¿hace cuánto que te pido? Servía y no veía. Es lo que nosotros no vemos, con nuestros ojos físicos no vemos, lo que Dios va haciendo en las personas. Y ella pensaba que el esposo, ella oraba por el esposo, porque el esposo estaba en una gran adicción, el alcohol lo había consumido. Luego, ¿sabes? Es rehabilitado este hombre. Y en un momento comenzó a acercarse a la iglesia. Pero después, pasado un tiempo, volvió nuevamente a caer. No era constante. Él decía, pero yo puedo, si es un vasito, decía. Y entonces, esta mujer que creía en Dios, su fe comenzó a debilitarse. Comenzó a pensar que, al final, ¿acaso tú no haces las cosas nuevas? Porque cuando estamos débiles, todo nos parece sensible, todo nos parece mal. Y ¿sabes qué tiene de mal hábito el ser humano? De que nosotros no nos hacemos responsables. Siempre hay alguien el que tiene que ser el responsable. No es que es el pastor, o es que la iglesia, o que son los hermanos. ¿Y por qué no que sos vos, Señor? Que al final hace cuánto que sigo orando. ¿Y cómo está hoy mi esposo? ¿Sabes que en un momento este hombre, al apartarse de la iglesia y al comenzar a tomar ese vasito y al pensar en decir que yo, es un vasito nada más, una copita, decía, esa copita lo llevó a internarse. Lo llevó a internarse en un instituto de rehabilitación. Y ahí la mujer, la esposa, renegando, iba a verlo. Y en su reniego,
cada vez, en lugar de acercarse más a Dios, renegaba de Él y no se daba cuenta que al no confiar, uno no puede nuevamente establecerse y no tiene fuerzas y no puede enfrentar ni vencer nada. Si vos estás debilitado, si no confías en Dios, si no crees, si pensás que Dios no va a hacer lo que hizo en algún momento en tu vida, ¿cómo puedo seguir adelante? ¿Cómo puedo orar por mi esposo, por mi familia? ¿Cómo puedo? Entonces, como resignada, se le ocurrió llevarle la radio allí, al hospital, a ese instituto de rehabilitación. Y sabes que fueron pasando los días y días, meses. Y el enfermero le decía a ella, ya no quiere tomar nada, tampoco acepta las pastillas. Pero el problema es que cuando ella iba a la habitación y lo iba a visitar, los dos estaban enojados. Pero como es Dios, cuando Dios dice, yo te he puesto, cuando Dios te quiere utilizar a vos, cuando te quiere hacer un trillo nuevo, cuando renueva, cuando te saca, cuando el Espíritu de Él en tu vida interviene, entonces somos capaces de vencer. ¿Sabes qué? Pasaron 3 meses y después de 3 meses, este hombre se animó a decirle a la esposa que escuchaba las prédicas que estaban en esa radio. Y que no solamente había escuchado, en el orgullo de decir, es mío, en realidad soy yo el que estoy decidiendo y me voy a recomponer por mis fuerzas. Así pensaba él. Porque lo único que hacían cuando estaban los dos era discutir. No podían oírse, estaban tan alejados, cada uno con su orgullo. Y resulta que él le confiesa que lo había recibido a Cristo. Aunque sabes que en esos tiempos que ella iba y lo miraba y conversaba, aún en el enojo, ella volvía a su casa. Y en eso que volvía a su casa decía, yo lo veo distinto. E iba a comenzar y volvió a comenzar a orar a Dios. Le pidió perdón a Dios porque lo había dejado y volvió otra vez a servir. Mira lo que hace el enemigo cuando uno está débil en la fe, cuando no tiene en quién sostenerse. Y no estoy hablando de un esposo, de algo físico, cuando viene ese problema grande. Pasaron los 3 meses, 4 meses, y luego de restablecerse, salió bien. Y entonces se dio cuenta que Dios había hecho el doble milagro. A ella la había vuelto a acercar a Él. Y ella había orado, había comenzado a orar tan intensamente como venía haciéndolo. Y sin querer, allí él había escuchado la palabra de Dios. Y después de prácticamente 5 meses de estar allí, salió limpio, salió renovado, salió confiando en Dios, salió realmente pudiendo haber vencido esa gran dificultad. Por eso el Señor dice que he aquí, yo te he puesto por trillo nuevo. Si quizás la mujer, eso es un matrimonio que hoy en día están sirviendo en la iglesia. ¿Sabes qué? Si esa mujer, aún en su enojo, no le hubiera dejado esa radio para que escuchara prédicas, tal vez ese hombre hubiera perdido la vida. Pero sin embargo, Dios puso en su corazón eso. Y después comenzó a obrar con ella y con él, en forma separada. Pero el milagro se hizo. Y entonces dice el Señor, que es allí, dice, cuando trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. ¿Qué son los montes? ¿Qué es trillar? Es vencer. ¿Qué son los montes? Los montes son montañas. Vos decís, ¿es que nosotros vamos a vencer las montañas?
Físicamente no nos vamos a encontrar con montañas, pero sí vamos a encontrarnos con montañas de pecados, con grandes dificultades económicas, con problemas familiares, con nuestro propio servicio, con nuestro propio llamado, con la queja, con la crítica, con el menosprecio. Pero cuando Dios nos renueva, cuando Él nos pone como trillo nuevo, cuando nos da la capacidad, la fuerza, la confianza, la seguridad de que su Espíritu está en nuestra vida nuevamente, entonces nosotros podemos vencer no solamente los grandes problemas, sino los pequeños, el mal carácter, el enojo, la crítica, la queja. Todo eso son imposibles inclusive. Ella pensaba que su esposo no iba a cambiar, pero sin embargo no le hizo caso. Seguramente el enemigo le susurraba: ya está, ya no va a poder más, se va a morir, vos te vas a separar, tu familia se va a destruir, se va a dividir. Pero aún así, un poco de fe le quedaba a ella, porque eso es lo que lo movió a llevarle una radio, porque no le llevó una radio para que escuche música, sino para que escuche exclusivamente. Y este hombre también no sintonizó FM de música, sintonizó exclusivamente una radio que hablaba del poder de Dios. Y lo hizo nuevos a ambos. Y así él pudo vencer. Y cuando vence, dice que vamos a trillar. Solamente el poder del Espíritu Santo dice que vamos a moler, vamos a reducir a tamo. ¿Sabes qué es el tamo? Justamente, yo te contaba al comienzo que esta trilladora, esta máquina, lo que hace es separar el grano. El grano cae y abajo del grano, dice que cuando vienen los agricultores, sacan el grano y queda abajo todo como una paja, inútil, que no sirve, no alimenta para nada. Eso se llama tamo. Y es tan frágil y no pesa nada, que viene el viento y se la puede llevar. Así dice que el Dios hace con nuestras vidas. Nos convierte en instrumentos. Y solamente el poder del Espíritu Santo es el que hace qué es lo que separa, qué es lo que queda y qué es lo que tiene que irse de nuestras vidas. Por eso la palabra sigue diciendo, dice: los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Cuando los problemas sean grandes, sean pequeños. ¿Sabes qué? Si hay algo, David, por ejemplo, a él lo convirtió en un trillo nuevo. Nadie creía, nadie pensaba que él, tan joven, con tanta valentía, iba a enfrentar a ese gigante, a ese peligro tan inmenso, tan imposible, tan imparable, que nadie, ni el propio rey, ni su propio ejército se animaron a darle batalla. Él sí, no le importó. Y dijo: yo no vengo con instrumentos ni lanzas, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ahí lo revistió de fuerza, de confianza. Y pudo vencer eso que no se podía hacer, que nadie creía que podía vencerse. Un hombre más grande, él tan pequeño y el otro un gigante de más de 2 metros. O a Gedeón era otro joven temeroso, también inseguro. Y cuando Dios le dice que realmente él lo iba a utilizar para que pueda dar libertad, para que pueda liderar un ejército. Primero eran muchos, le dicen: no tantos, no, tienen que ser menos. Se quedó con 300 y trilló un ejército de más de 135,000. Eran muchos. Y eso lo hace solos. Con otras fuerzas nosotros no hacemos nada. Es Dios que cuando se presenta esa enfermedad y el médico dice que es diagnóstico terminal, es allí donde nosotros somos capaces de decir: Señor, aquí estoy, confío en ti, y me dejo entonces, y me entrego en las manos de Él, y dejo que Dios use nuestra vida como instrumento.
Y cuando Dios usa nuestras vidas, siempre va a ser para una victoria. Siempre. Así sucedió con cada uno de los apóstoles. A todos los utilizó. Y llevaron adelante y levantaron la iglesia. Y se enfrentaron con grandes gigantes, con persecuciones, con traiciones, con blasfemia, con cárceles. Sin embargo, ellos estaban trillados y seguían adelante. Y no les importaba. Pero porque Dios y el Espíritu de Dios los fortalecía, los renovaba, les daba la seguridad y les daba la victoria y el respaldo de que todo lo podían hacer. Y así es Dios en nuestras vidas. Así es en este tiempo también. Porque algunas veces pensamos que Dios ha actuado en un tiempo, y como actuó en ese tiempo, muchos dicen, bueno, pero era para ese tiempo. Pero las promesas y el actuar de Dios es el mismo. Las Escrituras dicen que va a pasar la ciencia, va a pasar la moda, van a pasar los años, vamos a envejecer, van a venir generaciones nuevas. Pero su palabra tiene el mismo poder de la primera vez que hombres inspirados por el Espíritu de Él la escribieron. Promesas que se cumplen cuando uno cree. Por eso dice su palabra, al que cree, al que tiene fe, al que confiesa, todo lo que desea hacer, siendo la voluntad de Dios, le es posible. Es decir, se lo va a poder hacer, solo no. No es con nuestras fuerzas, nunca va a ser con nuestras fuerzas. Sino, dice su palabra, que es con el poder de su Espíritu. Nada más. Y lo más importante, que cuando nosotros podamos vencer esa adicción, ese problema de matrimonio, nuestro carácter, nuestra soberbia, nuestro orgullo, que son los collados, los problemas más pequeños. Porque algunas veces pensamos que Dios debe estar en las grandes cosas, pero Dios está en todo momento. Cuando Isaías le decía al pueblo de Israel, va a venir un momento oscuro de gran cautiverio para ustedes, donde van a salir, no van a tener dónde orarle al Señor, no van a tener un templo, todo se les será destruido. Entonces yo les digo que si ustedes no se mantienen fieles en la palabra del Señor, cuando venga ese momento, realmente van a estar tan débiles, tan vulnerables, tan caídos. Pero aún así, en la misericordia de Dios, dice, pero Dios dice, yo voy a estar con ustedes, yo los voy a levantar. Y acá está la promesa. Dice, los aventará. Y aventar significa que lo malo, la enfermedad, la adicción, el problema con el hijo, quizás las deudas, tal vez es el problema económico, eso que vos estás pensando que no va a llegar, eso va a desaparecer. Lo malo, lo que te aleja de Dios. ¿Qué es lo que te aleja de Dios? La falta de fe. Cuando uno no tiene fe, se aleja de Dios. Y se aleja de Dios porque en el corazón ya no está su palabra. Porque en sus sentimientos ya no está el sentir de Dios. Porque en sus actos ya no está la obra para Dios. Yo tengo fe, pero la fe dice, sin obras es muerta. Ambas tienen que ir juntas. Cuando ambas están juntas es porque yo estoy caminando aún en el camino del Señor. Entonces dice que cuando vengan esos problemas y desaparezcan y podamos vencer la enfermedad y el matrimonio sea restaurado y el hijo salga de la adicción y el otro se convierta y salga de la rebeldía y vos comiences nuevamente a decidirte a servir y a desafiarte más, a no importarte lo que diga en el otro. Entonces dice que allí es donde vamos a tener que tener muy en cuenta, porque dice, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Muchos dicen, después que han logrado, sin trabajo,
y de repente Dios le ha dado el trabajo. Bueno, pero eso lo he conseguido yo. No se trata de uno, se trata siempre de Dios. Siempre dice que la gloria, no el envanecimiento nuestro, sino la gloria y la gratitud debe surgir de nuestro corazón hacia Él. Pero me falta, lo mucho, lo poco, pero cuando viene de Dios es bueno y es grande. Entonces, cuando pensamos, cuando se aparezcan estas dificultades, esas circunstancias que día a día, el otro día hablaba justamente con unos jóvenes que están sin trabajo, jóvenes que como no están sin trabajo andan en la calle, como están en la calle le echan la culpa a la familia, como la familia le echan la culpa a ellos. Y en realidad el problema es que ni la familia ni el joven lo conocen a Dios. Y cuando Dios no está en una familia, cuando Dios no está en la vida del hombre, esa vida siempre se va a dividir. Esa vida siempre se va a estancar. Esa vida siempre va a estar al borde del abismo para caerse. Yo le decía a este joven, lo invitaba justamente a las reuniones que tenemos de jóvenes. Y los jóvenes tienen esa naturaleza, que necesitan que estemos con ellos, que necesitan que le digamos que hay un Dios. Pero sabes, también al adulto hay que decirle que cuando Dios ha obrado en su vida, que cuando Dios ha restaurado ese matrimonio, esa familia, cuando lo ha sacado de las adicciones, del vicio, de la pornografía, de tantos placeres que este mundo tan malicioso, ¿por qué es malicioso? Vos decís, no es demasiado lo que dice pastora, no. El mundo es así. Eso es una realidad. Los niños de 7 años ya están entrando con algunas inteligencias artificiales, sabes que son para adultos. Total, los padres por ahí le dan el teléfono. Pero hay tantas aplicaciones tan fáciles de manejar y los niños la manejan también. Entonces, es el momento. Es allí donde cuando Dios hace algo, cuando Dios está en una familia, Dios direcciona diferente. ¿Qué direcciona? El corazón del hombre. Nos da sabiduría. Y si no la tenemos, le debemos pedir. Pero tenemos un conocimiento ya, natural, que nos ha dado Él a través de la inteligencia. Entonces, Isaías le decía a ese pueblo, van a venir. Yo quiero que sepan, les estoy previniendo lo que va a pasar. Tienen 2 opciones, me hacen caso o se atienden a las consecuencias. Y de hecho, a posterior, luego el pueblo de Israel es cautivo por el reino de Babilonia por 70 años. Y era esta, y ahí se cumple lo que la prevención, la profecía que Isaías le estaba diciendo en ese momento. La palabra esa es hoy para nosotros. Porque de parte de Dios te digo, justamente, que van a venir grandes y peligrosos momentos y circunstancias imposibles. Y vas a sentirte abatido. Y vas a pensar que no hay lugar en tu vida para seguir adelante. Que inclusive muchos piensan, voy a terminar con mi vida, porque esto ya no lo puedo manejar. Pero Dios dice que si vos te dejás que Él trille y te convierta en algo nuevo, que renueve tu fe, que su espíritu te guíe y te muestre, Él va a saber separar lo malo que hay en tu vida o en la mía y te va a mostrar lo bueno y que nos quedemos con la esperanza, con la fe, con la paz, con los frutos que tiene su espíritu, con la generosidad, con el amor, con la paciencia, con la templanza, con el dominio propio. El resto se lo va a llevar, como Tamo dice, va a destruir, los va a vencer, porque uno ha dejado que Dios
pueda usarnos como grandes instrumentos, como lo usó a Pablo. Yo te invito a que te puedas poner de pie. Y entonces cuando vengan cuando obtengamos el milagro, cuando obtengamos el trabajo, cuando tengamos la restauración, la salud, todo, vas a decirle: Señor, gracias, porque la gloria solamente es para ti. Eso es lo que debemos hacer cada día. Cuando venga una montaña, cuando se presente un collado, un problema gigante imposible, o cuando venga simplemente algo pequeño, ahí también está Dios. Ahí está el Espíritu de Él, direccionando, corrigiéndonos, enseñándonos. Pablo decía justamente: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cristo vive en cada uno de nuestros corazones. ¿Podemos decir lo mismo que Pablo? Y si no podemos decir lo mismo que Pablo, es porque debemos rever cómo estamos, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra fe. Tal vez es hora de que Dios nos ponga como trillo nuevo. Así que ahí donde estás, yo te voy a invitar a que vos a partir de hoy no solamente le des la gloria, la gratitud, sino le des la alabanza cada día a Dios. Que tu vida se la entregues a Él. ¿Van a venir momentos de dificultades? Claro que sí. Siempre lo decimos. Pero no porque seamos caprichosos, no porque queramos darte miedo, sino porque es una palabra que además tiene promesa, dice en las Escrituras. En el mundo, dice, van a tener aflicciones, decía el Señor Jesús. Pero luego viene la promesa: pero confíe, yo he vencido al mundo. Y como hijos, también estamos listos para ser trillados y trillar todo lo que venga a querer alejarnos del camino que Él nos marca. Así que voy a invitarte entonces a que puedas esta noche, si quieres entregar tu vida, si quieres abrirle tu vida, tu corazón para el Señor, que lo hagas a través de esta oración y puedas repetir después de mí una oración de fe, de confianza en el Señor. Tal vez vos que estás allí y decías: yo pensaba que no podía cambiar, yo quería quitarme la vida. Tal vez vos que estás pasando una dificultad como esposa decís: ya no puedo más, no sé cómo voy a hacer con mi matrimonio, con mis hijos. Hoy estás escuchando que Dios, si te acercas a Dios, Dios va a renovarte, va a fortalecer tu fe y va a usar tu vida como un gran instrumento para que puedas vencer todo lo que hoy se está levantando como una gran fortaleza. Y eso lo hace solamente el poder del Espíritu de Dios y la fe de uno puesta en Él. Así que te invito a que puedas hacer esta oración. Señor Jesús, en esta noche, luego de escuchar tu palabra, te pido perdón por todos mis pecados, por todos mis errores, por todas mis equivocaciones. Me arrepiento de cada uno de ellos. Ayúdame a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna y el de toda mi familia. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz del Calvario, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. Y desde hoy yo te pido, Señor, que nos muestres en todo momento cómo nos vas a usar como instrumentos en tus manos para poder trillar, vencer todo lo que venga en contra, de poder separarnos de ti. Te reconozco como mi único salvador de mi vida. Y por eso te doy toda la gloria, toda la honra, todo el imperio, toda la majestad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén.